Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Demos gracias al Señor por la oportunidad del privilegio que nos da de poder compartir su palabra con ustedes, esperando en el Señor que todos estén bien y disfrutando de una vida abundante en el Señor. Estamos trabajando los devocionales en el Evangelio de Juan y hoy iniciamos con el capítulo 12 y vamos a compartir algunas enseñanzas que están en los primeros 8 versículos de este capítulo 12 del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, Juan 12:1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que le echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de la sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Observamos después de la resurrección de Lázaro, dice aquí 6 días antes de la Pascua, se celebró una cena. Y interesante los personajes que aparecen en esta cena. Nuevamente María, Marta y Lázaro. Pero ahora Lázaro después de haber sido resucitado. María hizo algo extraordinario. Tomó un perfume costoso y ungió los pies del Señor. En el versículo 3 aquí nos dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, por algo resaltan el costo, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El nardo puro era un ungüento aromático importado de la India, costoso, tenía un precio alto. Por eso aquí resaltan: a María no le importó el precio del perfume, le importó quién era Jesús. Qué enseñanza para nosotros. María no puso énfasis en el costo, en el valor del perfume, puso su énfasis en Cristo. Así debemos nosotros actuar, poniendo nuestros ojos, nuestras prioridades en Cristo Jesús, no importa cuánto nos cueste. Dice que el precio era lo que equivalía en ese tiempo al salario de un año de una persona. Eso fue lo que usó María para ungir a Jesús. El precio de un año de salario de una persona. ¿Cuánto usted invierte en la obra del Señor Jesucristo? Su tiempo, su dinero, sus actos. ¿Cuánto usted invierte? ¿Por qué no aprendemos un poquito de María y dedicamos lo que más tenemos a nuestro Señor Jesucristo? Qué lección para nosotros. Qué lección. Versículo 4 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Noten que este discípulo reaccionó de inmediato.
¿Por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, el que lo había de entregar, dice aquí que era ladrón. Era quien guardaba, por decirlo así, era el tesorero del grupo de discípulos, quien guardaba el dinero. Pero dice que a menudo metía la mano en la bolsa de dinero para su uso propio. En otras palabras, era un ladrón. Robaba de los bienes que tenían los discípulos para hacer la obra. Seguramente Jesús sabía lo que hacía Judas. Jesús conocía todo. Jesús conoce los corazones. Él conoce lo que usted está pensando en este momento. Y Él conoce lo que usted va a hacer ahora, mañana y siempre. Él es Dios. Pero a pesar de saberlo, no dijo nada al respecto del dinero que quería Judas por este perfume. De la misma manera, hermanos, cuando escogemos pecar, es posible que Dios no haga nada para detenernos de inmediato. Mediten esto. Jesús sabía lo de Judas, mas no dijo nada. Si usted escoge pecar, es posible que Dios no haga nada para detenerlo de inmediato. Pero eso no significa que el Señor apruebe nuestras acciones. El hecho de que el Señor no haga nada en el momento por impedírselo no quiere decir que el Señor le aprueba lo que está haciendo. El Señor no estaba aprobando lo que Judas estaba haciendo, extrayendo el dinero de la bolsa, pero lo dejó. Así mismo pasa con nosotros. Pecamos y un pecado sobre otro pecado y bueno, no me ha pasado nada. Cristo no ha hecho nada. No se engañe. A su tiempo segará lo que siembra. A su tiempo segará. A su tiempo obtendremos lo que merecemos por nuestras acciones, por nuestros pecados. Miren el versículo 7 al 8. Después que Judas, en el versículo 6, dijo que en el 5 que vendieran el perfume para darlo a los pobres, y que en el versículo 6 nos habla que Judas era ladrón y quien tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. En el versículo 7 dice Jesús: déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. Vemos que Judas aquí usó una frase piadosa. Supuestamente, dice él, quería ayudar a los pobres, pero realmente con esta actitud Judas quería ocultar la verdad que lo motivaba a él. La verdad era el dinero, sustraer el dinero. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas, no hay duda. Jesús sabe lo que hay en su corazón también. La vida de Judas se convirtió en una mentira y el diablo entró en él. Si usted mira Juan 13:27, más adelante nos dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El diablo entró en él. Judas era un mentiroso. Y la mentira abre la puerta. Satanás es el padre de la mentira y una mentira abre la puerta
para que Satanás tenga influencia en las personas. Cuidado con la mentira. Porque una mentira lleva a otra mentira, un pecado lleva a otro pecado. Y Satanás, como padre de la mentira, va a usar esto para utilizarlo a usted. Así, Satanás se metió en Judas y lo utilizó para sus propósitos. En el versículo 7 y 8, Jesús hace una declaración extraordinaria. Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús no nos está enseñando a que nos olvidemos de los pobres. Nosotros debemos compartir. Eso lo utilizó Judas como una excusa para decir sus mentiras y hacer lo que quería con el dinero. Pero esta declaración de Jesús, la unción con el perfume por parte de María, fue un acto que anunciaba la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, cuando alguien moría, los cuerpos eran ungidos con perfumes, con especies aromáticas. Y aquí dice Jesús, para el día de mi sepultura, lo ha guardado. Estaba anunciando su muerte y su sepultura. ¡Qué grandioso! Cuidado, hermanos. Cuidado con la mentira. Cuidado con el afán por el dinero. Eso fue lo que influyó en la vida de Judas Iscariote. Y el diablo se le metió y finalmente entregó a su Mesías por 30 monedas de plata. Una clara advertencia para nosotros. Número 1, denle el valor al Señor Jesús que realmente tiene. Nada hay más valioso para nosotros que nuestro Señor Jesucristo. Nada. ¿A qué prefiere usted? ¿Un perfume? ¿Un familiar? ¿Una actitud suya? ¿El yo o el dinero? ¿Qué prefiere usted sobre Jesús? María prefirió a Jesús. Número 2, cuidado con sus malas intenciones. Jesús conoce su corazón. Jesús sabía lo que estaba haciendo y tramando Judas, pero lo dejó para que cosechara lo que él estaba sembrando. Lo que sembrares, eso segarás, dice la palabra de Dios. Y número 3, cuidado. Cuídese de la mentira. Al Señor no le podemos mentir. Podemos engañar quizás a las personas, pero a Cristo no. Él conoce lo que usted tiene en su corazón. Él conoce su afán por la riqueza, por el dinero. Y Él conoce todas las mentiras que nosotros digamos. Le dejo con esta meditación. Prefiera a Cristo por sobre todas las cosas. Y olvídese de los valores materiales y no mienta, porque Jesús conoce su corazón. Que Dios le bendiga.